vamos a estudiar la Biblia, vamos a analizar un detalle que es recurrente en algunas historias de la Biblia. Y es el hecho de que Dios siempre establece un tiempo antes de derramar sus juicios. ¿Cuál es el punto que vamos a desarrollar hoy? Que Dios establece un ¿qué? Un tiempo antes de derramar sus juicios. Por ejemplo, Dios decidió destruir la tierra por medio del diluvio en Génesis 6. Como le dijo a Noé, he decidido raer de la tierra todo ser viviente. Pero en Génesis 6:3 Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, por cuanto él es carne, mas serán sus días 120 años. Note que Dios no solo decidió destruir la tierra, sino que decidió un tiempo cuándo esa destrucción iba a ocurrir. ¿Serán sus días cuánto? O sea, Dios determinó que la tierra sería destruida en 120 años. Cuando la gracia termina para un pueblo, no es algo arbitrario de Dios. Dios establece un tiempo. En Daniel 9:24, Dios le dijo a Daniel acerca del pueblo judío, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación, para cumplir la profecía, para sellar la visión y ungir al santo de los santos. Note, 70 ¿qué? Semanas. Dios siempre establece un tiempo. En Jonás 1, ustedes conocen la historia, Dios dice, vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive. Y dice que en el capítulo 2 fue palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, porque su pecado ha llegado hasta mí. Y Jonás se levantó y fue a Nínive y comenzó a pregonar por 3 días y dijo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Note que cuando Dios va a destruir una ciudad o el tiempo de gracia se acaba para una nación o para un individuo, Dios siempre tiene un tiempo. Y eso es algo interesante. Cuando la gracia se acaba para alguien o para una nación, Dios siempre tiene un tiempo. Esa es la razón por la que en Juan 13:26 dice que con el pan que Jesús le dio a Judas, entró también ¿quién? Satanás. Y había un tiempo específico porque Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ¿cómo? Pronto. O sea, Jesús está preocupado por el tiempo. ¿Por qué esa relación entre el fin de la gracia y el tiempo? Vamos al libro de Génesis, capítulo 15, donde Dios le hace algunas interesantes promesas a Abraham. Dios hace algunas promesas a Abraham. Génesis capítulo 15, ¿lo tienen? Vamos al paso, ¿verdad? Usted siempre rápido. Dios le promete a Abraham que toda la tierra que ve es de él. Que toda la tierra que ve, todo, mira, levanta la vista y todo lo que ve es tuyo. Yo tengo un hermano mayor. Mi hermano mayor, cuando yo era niño, vendía peces. Tenía peceras y de esos pececitos de colores. Y todos mis amiguitos compraban pececitos de mi hermano. Y todos andaban con su frasquito con un pececito adentro, excepto yo. El hermano del dueño de la pecera. Y yo un día le digo a mi hermano, yo quiero un pececito. Porque todos mis amiguitos tienen pececitos. Y mi hermano me dijo, ven acá. Me enseñó la pecera. Dice, ¿todo está viendo todos esos peces? Sí, todos son tuyos. Pero déjalos ahí.
Dios le dijo a Abraham, toda esta tierra es tuya. Pues si es mía, ¿por qué no puedo habitar en ella? Dice el libro de Hebreos que Abraham vivió como peregrino y extranjero en la tierra que Dios le había dado. Había una razón. Faltaba un tiempo. Es tuya, pero no ahora. Versículo 13. Versículo 13. Dios le dice a Abraham en Génesis 15:13, ten por cierto que tu descendencia será extranjera y cautiva en esta tierra. ¿Por cuántos años? Por 4. ¿Notan que hay un tiempo? O sea, Dios le dijo a Abraham, esta tierra es tuya, pero tú podrás tener posesión de ella en 400 años. Tu pueblo, tu descendencia, la tendrá en 400 años. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no le dio la tierra a Abraham en ese mismo momento, sino que le dijo, será en 400 años? Faltaba el tiempo, había algo que faltaba. La tierra estaba ocupada. ¿Quién vivía en la tierra? Los cananeos, los amorreos, los heteos, los heveos, los jebuseos. Vivían todos. El nombre general es cananeo y el nombre que se le da en amorreo, el registro histórico de los amorreos es urrita. No aparece en la historia, los amorreos aparecen como urritas, un nombre genérico para todos los habitantes de Ciro-Palestina, con excepción de los filisteos, desde la franja, desde la península del Sinaí hasta lo que es el Golán hoy en el norte de Israel, en el asunto de Siria. Se le llamaba, toda esa región se le llamaba los urritas, en la Biblia se le llama los amorreos. Versículo 16. Versículo 16. Y en la cuarta generación volverás acá, porque todavía no ha llegado a su colmo la maldad ¿de qué? Del amorreo. Ahora entienden por qué Dios no le dio la tierra a Abraham. Dios le dijo, gracias Walter, en la cuarta generación la tendrás. Y la razón por qué no te la doy ahora es porque no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En otras palabras, para que tú vivas en esta tierra, yo tengo que sacar a los que viven en ella. Pero Dios pudo haber dicho, lo saco ahora y lo destruyo a todos. Pero Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios amaba a los amorreos también. Dios no puede destruir a alguien si no ha llegado al colmo de su maldad. ¿Me doy a entender? No es que Dios dice, Dios espera hasta el último. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De modo que usted se pregunta, ¿por qué Abraham? No. Abraham, yo te amo a ti, pero también yo amo a los amorreos y ellos todavía tienen oportunidad de salvación. Y yo voy a durar 400 años tratando de salvarlo. Y solo lo voy a destruir cuando ellos cumplan su gracia, cuando ellos cumplan su oportunidad. Y cuando ellos cuando se cumpla la maldad del amorreo, entonces, ¿captan el punto? O sea, Dios tiene un tiempo para hacer sus juicios. Eso es lo primero que hemos visto hoy. Lo primero es que Dios tiene un tiempo. 120 años el diluvio. 70 semanas la gracia para los judíos. 40 días Nínive será destruida. Dios tiene un tiempo. Lo segundo que hemos visto es que ese tiempo es determinado por la maldad y el pecado del hombre. Hay un límite a la gracia divina. Los hombres van avanzando en santidad o en pecado, en degradación o en pecado. Hay un límite donde los hombres, si pasan, perdieron la gracia divina. ¿Captamos el punto? Y solo en ese momento es que Dios destruye. Porque Dios no destruye a nadie que todavía tiene oportunidad de salvación. ¿Captamos? El que destruye así es Satanás. El enemigo no viene, dice Juan 10:10, el enemigo no viene sino para matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, Satanás trata, si tú estás en las manos de Satanás,
y tú no te entregas a Cristo, Satanás puede hacer contigo lo que quiera, cuando él quiera. ¿Captamos el punto? Pero Dios está, cuando ejecuta juicio sobre una persona, sobre una nación, sobre un individuo, es cuando él sabe que ya no hay más oportunidad de salvación, que agotó todos los recursos. Entonces Dios le dice a Abraham, cuando se cumpla la maldad del amorreo. De modo que los israelitas duraron en Egipto una cantidad de años, y de repente Dios dice, se le aparece a Moisés, Moisés, he oído el clamor, yo me imagino a Moisés diciendo, pero ahora, después de tantos años, es que se te antoja aparecer. Nosotros somos cautivos por tantos años, pero recuerden, Dios actúa de acuerdo al tiempo. Había llegado el tiempo de Dios liberar a su pueblo, porque mientras los cananeos estaban llegando al colmo de su maldad, Dios ahora tenía que sacar a su pueblo de Egipto para ocupar el lugar de los cananeos. De modo que la destrucción de los impíos, cananeos o amorreos, era la salvación del pueblo de Israel. Y eso fue, Dios manejó exacto todo. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 12. Ahí va a hablar de 430, y es que los 400 años de Abraham comenzaron a contarse 30 años después, cuando a Isaac nació, porque Dios le dijo, tu descendencia será cautiva, no él. Por lo tanto, se debían contarse 30 años después cuando Isaac nació. Pero vamos a Éxodo, capítulo 12, versículo 40. Éxodo, capítulo 12, versículo 40. ¿Lo tienen? El tiempo que los hijos de Israel, vamos a buscarlo, Éxodo capítulo 12, ¿lo tienen ya? Versículo 40, el tiempo que los hijos de Israel estuvieron en Egipto fue ¿cuánto? Los 400 que Dios le dijo, más los 30 que eran cuando comenzaba a contarse de la descendencia de Abraham, o sea, el nacimiento de Isaac, porque Dios le dijo a Abraham, tu descendencia, y Abraham no tenía hijos cuando Dios le dijo eso, de modo que debía comenzar a contarse cuando naciera Isaac. Por eso son 430. El tiempo que los hijos de Israel duraron en Egipto fue 430 años. Y el verso 41 dice algo interesante. Y cumplidos los 430 años, dice algo más. El mismo día, para los israelitas, a mí eso me emociona. Porque Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice, no. Él no sabe que ya Dios tiene un día para él decir sí. No sé si usted me capta. Faraón dice, no. Pues Moisés, ven mañana. Y ahora, no. Después dice sí, después dice no, y sí, y no, y sí, y no. Y Faraón cree que él tiene el control y no sabe que el día está señalado en la mano de Dios. Y cuando Faraón, él creyó que porque yo quise dejar ir a mi pueblo, no dice el texto, el mismo día, había una profecía que debía cumplirse, el mismo día, nadie sabe qué día fue, pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Abraham no estaba, pero Dios cumplió su promesa el mismo día. No fue un año, 400 años y un día, ni 400 años y 2 días, el mismo día salieron los hijos de Israel de Egipto. Dios tiene un tiempo determinado para todo. Y estoy hablando de eso porque nosotros nos preocupamos y decimos, ¿cuándo vendrá Jesús? Le digo, ¿qué determina cuándo vendrá Jesús? La maldad, recuerden. La maldad, recuerden que Dios le dijo, la maldad del amorreo no se ha cumplido, de modo que Dios va a destruir al mundo cuando la maldad llegue ¿a qué? A su colmo. De modo que mientras más malo vemos el mundo, es una señal de que Cristo viene pronto porque Dios va a liberar a su pueblo.